Gloria a Dios, hermanos. Vamos a orar así como estamos. Amén. Amén. Demos gracias. Primero que nada, vamos a pedirle perdón a Dios por nuestras malas acciones, por aquello que hayamos hecho y que hayamos ofendido a Dios. Hay que pedirle perdón. Levante sus manos, cierre sus ojos y vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito y amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, queremos, Señor, humillarnos ante tu presencia, Señor, y pedirte perdón, Dios mío, por todo aquello que te hemos ofendido, Señor, en pensamiento, a veces en palabras, porque decimos malas palabras, y a veces en hechos, Señor. Pero por eso hoy en esta hora, Señor, tú que eres un Dios perdonador, te pedimos perdón por nuestras faltas, perdón por nuestra a veces inconstancia, Señor, pero Señor, hoy estamos aquí para darte gloria, para honrarte, para pedirte que nos perdones, para que nos dejes limpios y libres, para poder adorarte, para poder bendecir tu santo nombre poderoso, bendito y amado Dios. Gracias por un día más, por un domingo más, que podemos estar aquí nuevamente, Dios mío, para alabar tu precioso nombre, para gozarnos en tu palabra, para también en las alabanzas llenarnos de gozo, Señor, y de bendición, porque tanto en la alabanza como en tu palabra, nosotros, tus hijos, nos sentimos agradados, nos sentimos bien, nos sentimos bendecidos y cobijados por tu presencia, Dios mío. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. De verdad, gracias. Y ahora, Padre Santo, yo te doy gracias por darme la oportunidad nuevamente de seguir aquí para predicar tu palabra, pidiéndote, Dios mío, que seas tú, Señor, quien les hable a los hermanos y no sea el hombre, sino tú, y que diga la verdad, ser valiente, Padre, para decir la verdad de tu palabra, tal y como tú quieres que se lleve a cabo, Dios mío. Por eso, Señor, sé tú en mí a través de tu Espíritu Santo, quien use mi boca, mi mente, mis ojos y todo mi ser, Dios mío, para llevar la bendita palabra, y que el pueblo, tu pueblo, Señor, no se vaya igual, que se vaya más bendecido cada domingo. Amén, cada amén. Día, Dios mío, bendícelos en todo. Abre sus oídos y ojos espirituales, Señor, para que ellos puedan oír y entender y aplicar y practicar tu palabra, porque si solamente la oímos y no la practicamos, entonces no somos verdaderos hijos tuyos, Señor. Ayúdanos y enséñanos, Señor, a llevar tu palabra a casa y a todo lugar al que nosotros vayamos, para que vean en nosotros la luz y no tinieblas. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y la iglesia dice: amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gózate en el Señor. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Siéntense, hermanos, tomen su lugar, por favor. Hermanas, bienvenidos. De verdad me da gusto y me llena de bendición que sean personitas puntuales, que sean personas fieles a Dios, porque amén, no a mí, amén. Es a Dios. Muchos desprecian esto, pero los que conocemos y deleitamos esta palabra, hermanos, nos gozamos, nos llenamos de bendición, nos llenamos de salud y nos llenamos de felicidad y de paz en nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y bien, el tema es un poco duro porque se llama: no escuches la voz del diablo. No escuches la voz del diablo, hermano. ¿Y qué es oír la voz del diablo?, dirá usted. Bueno, hermanos, en la teología cristiana se considera que el diablo, como entidad maligna, intenta alejar a las personas de Dios y de la verdad a través de la tentación, la duda y la desesperación, hermano. Sí, amén. Con todas estas cosas, el diablo trata de impedir que vengas. Por ahí el esposo te puede decir: ya no vayas, mira, ahí nomás te enseñan cosas que no debes. Te enseñan a no ir, ya no vas a ir al mundo, ya no vas a hacer cosas mundanas, ya no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro, no, ya mejor no vayas. Y esa es la voz del diablo a través de otra persona. Sí, amén. Que puede ser tu marido, tu mujer, tu amigo, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, o hasta otras personas que conocen de Dios,
pero que quieren impedir que tú vayas a los pies de Cristo. Por eso yo, en el nombre de Jesús, te bendigo y te felicito, porque ustedes están aquí y son fieles a la palabra de Dios. Porque yo no hablo por mí, yo no hablo de mi cuenta, yo no hablo de mí, ni enseño de mí, yo enseño de Dios, hermanos. Porque yo y todos los pastores, aunque no lo crean, tenemos fallas, tenemos faltas. Y les voy a contar una falla mía pesada. Este sábado tuve que ir a Nesa como eso de las 6 de la tarde, mis hermanos. Les doy como testimonio de no oír la voz del diablo. Y al ir ahí en el aeropuerto, mis hermanos, se me ocurre subirme a la camioneta, como que estaba el tráfico pesadísimo, pero pesadísimo. No avanzaba y ahí iba en cachito, medio metro, vuelta de rueda, te paras 5 o 10 minutos, otra vez un pedacito. Llegó el punto, hermanos, que me metí en la carne, me desesperé y me subo. Como todos estaban pasando por el área del trole, pues que se me ocurre subirme y a mí me agarraron, hermanos. A mí me agarraron, imponiendo una multa de 12,000 pesos. Imponiendo, ¿por qué? Porque me quitaron una placa. De casualidad, gracias a Dios que no se llevaron la camioneta, pero me quitaron una placa, ahorita ando sin una placa, y bueno, tengo estrategias como le voy a hacer. Vamos a cambiar de placas en el nombre de Jesús y resuelto el asunto, pero tenemos que gastar. ¿Por qué? Porque oí un susurro del diablo, oí la voz del diablo: mira, vete, ¿qué estás haciendo? Todos están pasando, todos están avanzando bien rápido y tú aquí parado, esperando. Aviéntate, no pasa nada, ni policías ha de haber ahí adelante. Es por escuchar esa voz del diablo, me subo y dije, pues sí, vamos. Y justamente me voy subiendo, yo creo 20 metritos, párese ahí. Dice, te ponen enfrente. Hermanos, nunca se vayan a volver a atravesar nadie, porque sí implica una multa de 6,300, algo así. Más yo no quise mostrar mi licencia ni mi tarjeta, porque vi que me quitaron una placa y dije, se van a llevar mi licencia. Entonces, ni mi licencia ni mi tarjeta de circulación, hermanos, pero lo demás sí me lo quitaron. Y bueno, ¿saben qué hice? Le pedí perdón a Dios porque yo rompí el orden, porque yo abusé. O sea, yo me debía haber seguido ahí, pero me dejé y oí ese susurro que el diablo: no, ¿qué esperas? Pues vete, métete y avanza, no pasa nada. Es una federal ahí. Sí, me engañó el diablo. Entonces, hermano, al rato les explico cómo está todo esto. Pero el punto, hermanos, es que no hay que escuchar. Y así pasa con las cosas. Te pueden invitar a pecar, te pueden invitar a hacer cosas negativas, te pueden decir, no vayas ahora a la iglesia, quédate en la comodidad de tu camita. Además, ayer te fuiste de pachanga y ahora estás crudo, estás cruda, estás desvelada, estás desvelado. Y eso es oír la voz del diablo. Y dejamos a un lado al Señor. El tráfico se pone así todos los días, hermano, en ese lugar. Antes de llegar al metro Pantitlán, no sé si por ahí ha pasado, hermano. Sí, y esas horas que es de 6 a 8, no, está horrible el tráfico. Está desesperante, ¿verdad? Mi hija pasa diario por ahí. Está desesperante, pero bueno, esto quiere decir, hermano, que ni le hagas caso a tu carne, ni le hagas caso al diablo. Pero vamos a más. En un sentido más amplio, hermanos, puede referirse a la influencia de pensamientos negativos, como yo los tuve, deseos pecaminosos o patrones de comportamiento destructivos que alejan a la persona de su propio bienestar y propósito. Por eso les digo que fallamos. Aún los pastores también no somos Dios, solo Dios es perfecto. Y eso es lo bonito, eso es lo precioso, que solamente sabemos que Dios es el único bueno, el único perfecto, el único hermoso y precioso, el que nos bendice y nos llena de todo a nosotros, hermano. Amén, amén. Y que las cosas aún negativas son para bien para nosotros. Amén. Amén. Además, esas voces alejan a la persona de su propio bienestar y propósito. Se describe también como una voz que intenta apartar a las personas de la oración.
tengo flojera, ahora no me levanto a orar, ahora no vamos a orar. A veces hace algo para que se te olvide el tiempo, las prisas, los tiempos, y ya no oraste. Gracias a Dios porque hoy nos dio tiempo de estar caminando, de estar orando, de ungir las sillas, de estar bendiciendo este lugar. Gracias a Dios porque todo es para bien, hermanos. Amén. Entonces nosotros también tenemos eso de la vanidad, la falta de arrepentimiento, oposición también a la voz de Dios, porque mucha gente se opone a la voz de Dios. Se contrasta con la voz de Dios, que es guía, verdad y fuente de paz y esperanza. Amén. Amén. Así es que, hermanos, no oiga los susurros del diablo en tu oído ni en tu mente. No escuches la voz de las personas que te invitan a lo malo y a alejarse de Dios. No escuches lo que el diablo te dice a través de los pensamientos. No los escuches, porque muchas veces también puedes ir a un lugar, puedes ir a un convivio, puedes ir acá y alguien amablemente, porque lo hacen amablemente, porque ellos ignoran, pero te pueden decir, mira, tómate una copita, mira, tómate esto, no pasa nada. Y a la verdad no pasa nada, pero si una copita te lleva a más, ya la regaste, ya hiciste muy mal. Entonces esas también son las voces del diablo, aunque tú escuches bonito, lo dicen con amabilidad, con mucho cariño, pero eso también es escuchar la voz del diablo, porque de repente ya va a estar ahí sumergido, ¿verdad? Sí, entonces evitemos todo eso, hermanos. Y también no escuchen la voz de los asalariados. Y me da pena decir esto, y dirán los católicos que los traigo a raya. Pero hermanos, ellos son los asalariados. ¿Para qué estudia una profesión de pastor o de sacerdote un sacerdote católico? ¿Para qué estudia y termina la carrera de sacerdote? Para ganar dinero, hermanos. Ellos no lo hacen tanto por amor, por unción. Ellos lo hacen porque ahí es una carrera que sabe que les va a retribuir, como hacer una carrera de abogado, de ingeniero, de doctor, lo que sea, cualquier carrera. Y de ahí ellos son profesionistas, pero no llamados. Y ahí es donde cambia la cosa, porque ellos son hechos profesionistas a leer la palabra, como el que tiene que leer sus estatutos para ingeniero, sus artículos para abogado, tiene que leer y leer. Así ellos leen la Biblia y la escuchan y todo, pero son profesionales. O sea, ellos no aman al rebaño, ellos no se preocupan por las ovejas, y si lo hacen por la carne, porque saben que hay que hacerlo, si no van a hablar mal de ellos. Entonces dice, no escuches la voz de los asalariados. ¿Y dónde lo dice la palabra de Dios? Aquí lo dice en Juan 10:12, no lo busquen. Dice, el que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y ¿qué pasa? Lo dispersa. Este es el diablo. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solo por el dinero y en realidad no le importan las ovejas, hermano. Amén. Nos lo dice y nos lo advierte Dios. Y aquí además se nombra pastor, no sacerdote. Nosotros somos sacerdotes verdaderos del Dios Altísimo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero bueno, vamos a buscar Mateo 7:15. Vamos a seguir. No escuches la voz del diablo. No escuches la voz del diablo. Porque el diablo se manifiesta de muchas cosas, de muchas maneras, de muchas formas. Entonces no lo escuche. El diablo se puede disfrazar de una mujer bella, de un hombre bello, galán. Entonces nosotros a veces, si estamos descuidados, si no tenemos a Dios en nuestro corazón, rápidamente caemos en las garras del diablo, hermano. Mateo 7, ¿ya están ahí? Amén. Versículo 15, por favor. Amén. A ver, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la santa palabra así: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Entienden esto? Guárdate, es decir, te está diciendo, cuídate
de esos falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y cuando habla de falsos profetas, significa que estos son individuos que se presentan como líderes espirituales, como maestros, como guías, pero sus enseñanzas y acciones son contrarias a la verdad y a la justicia. A ellos les interesa mucho el diezmo. El diezmo, como yo les dije, a mí a Dios así me lo ha puesto, no al diezmo, porque cómo vas a afectar a las pobres ovejitas, y las ovejitas con duras penas hacen lo posible para llevar una vida bien, y todavía diezmar, pues, a mí se me hace injusto, y más que sea una obligación. Aquí cada quien damos por gusto, por alegría y por amor, no damos porque nos obliguen a dar, y el que puede y quiere dar y sembrar, que siembre, el que no puede, que no lo haga, no hay problema, solamente que Dios sí quiere también que ofrendemos, pero no diezmar, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vestidos de ovejas. Esta imagen representa la apariencia de inocencia y virtud que pueden mostrar los falsos profetas. Andan con su Biblia, hermanos, bajo el brazo. Andan con su trajecito, con su corbatita, con una fachada totalmente así de piedad, de que son piadosos, de buenas intenciones, pero solo lo hacen para engañar al rebaño, a las ovejas. Y es que es cierto, o sea, una oveja que le pagan por hacer, si a mí me pagaran por hacer este trabajo y predicar de Dios, hermanos, pues alguna necesidad de ustedes, algún peligro, y yo me pelo, yo me voy. ¿Para qué me quedo si son solamente, es mi chamba? Pero cuando lo haces por amor, hermano, te duele la oveja, te duele. Le pides a Dios por la oveja, y en lo que tú puedas la vas a ayudar. Lamentablemente aquí no tienen un pastor millonario, porque si lo tuviera, gloria a Dios, porque haríamos cosas más grandes, ¿verdad? Y maravillosas. Vamos al día, pero también Dios no nos deja sin nada, gracias a Dios. Y cuando habla la palabra de lobos rapaces, hermanos, es porque en realidad son lobos rapaces y su verdadera intención es destructiva, depredadora, y así son los falsos profetas, ya que buscan engañar, dañar y explotar a las ovejas para su propio beneficio. Por eso es que ellos no perdonan las alcancías, las imágenes con un hoyito que se llama alcancía, donde toda la gente ahí por amor y con amor va y echa su dinerito, y eso que no cobran diezmo, pero sí tienen sus alcancías. Y otros pastores pues solamente quiero diezmo, quiero diezmo, quiero diezmo. Creen que aman al rebaño, si ya lo hacen por el diezmo, rebañosos. Ya lo hacen por el diezmo. ¿Por qué? Porque saben que con el diezmo pueden pasear, sí, es bueno también porque sube la iglesia, porque hacen y pueden comprar un terreno. Pero hermanos, el día que Dios me ponga, que ahorremos, que hagamos ofrendas para hacer un terreno, para comprar un terreno, que Dios me ponga, yo les voy a decir, hermanas, hermanos, vamos a hacer lo posible por ofrendar vamos a decir, en una alcancía aparte para comprar ese terreno, que ese sea el propósito, independiente de la ofrenda, pero el poder decir vamos a ahorrar, y voy a poner a un tesorero o una tesorera para que lleve apuntado lo que se va sembrando, pero ya Dios sabrá si me habla y me lo dice, y si no, aquí seguiremos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que Jesús nos advierte que no nos dejemos engañar por las apariencias, sino que examinemos cuidadosamente las enseñanzas y las acciones, hermanos, de aquellos que se presentan como líderes espirituales, pero son falsos, y no los escuchemos, ya que es la voz ¿de quién? Del diablo. Y como dice el tema, no escuches la voz del diablo. Amén. Busca a alguien que te diga la verdad, busca a alguien que no vea que solo quiere, y chécalo bien, observa si solamente quiere beneficiarse personalmente o realmente predica por amor a Dios. Amén. Porque Dios
Ese es un llamado de Dios, que Dios nos habla a todos para que todos compartamos su evangelio, para que todos llevemos la palabra de Dios a las personas, porque hay mucha gente que anda sufriendo y batallando en la vida natural. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios, porque el diablo, a pesar de que ya la tiene, por ahí les da, los afecta. Te puede afectar en salud, en economía, en sentimentalismo, en muchas cosas el diablo te puede afectar, hermano. Por eso tienes que ser listo y no oír la voz del diablo. Hay que oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poder. Amén. La palabra de Dios tiene vida. Amén, amén. Y dice en Proverbios, busquen Proverbios 1, 10 y 11, por favor. Proverbios en su Biblia y en la mía también. ¿Cómo dice? ¿Me dicen amén? Amén. Cuando ya estén. Proverbios 1, 10 y 11. Amén. Amén. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, ¿qué dice? No consientas. ¿Y cómo te engaña un pecador? Bueno, vamos a leer el 11. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Entonces, hermanos, hay mucha forma de engañar a las personas. Te pueden involucrar en un negocio chueco. Te pueden involucrar en que vayan a tal lado y vamos en un carro que me van a prestar y ese carro puede llevar cosas ilícitas. Amén. Cosas que no son del agrado de Dios. Entonces tenemos que nosotros ser muy inteligentes para no dejarnos arrastrar por las malas influencias, hermanos. Amén, amén. Aún si te dicen, ven con nosotros, mira acá hay dinero, mira acá hay esto, pero ¿sabes qué es chueco? No consientas, no vayas con ellos, no hagas fraudes, trata de ser legal para que te vaya bien. Proverbios 1:15 y 16 dice la palabra de Dios: Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Aquí nos lo confirma, que no andemos en camino con ellos. Es decir, vas a tener amigos, vas a tener amigas, sabes cómo son, se les respeta, pero nosotros no podemos caminar con ellos en lo que ellos hacen, en lo que es chueco, en lo que no está bien, en lo que es malo para ti y también es en contra de Dios. Por eso no consientas. Amén. Amén. No hay que consentir, no andes con ellos. O sea, sí vas a tener que hablarles porque vas a tener que usar el transporte. Ojo, que nos quede claro. A lo mejor eres comerciante, a lo mejor eres chofer y llevas un impío, llevas una persona mala. Puedes ir platicando con él, pero hasta ahí nada más. Apaga el teléfono, por favor. O sea, tú tienes que tener cuidado. Sí, vas a escucharlo, vas a oír tal vez, pero no consientas en caminar con él. No te quieras asociar con una persona así. ¿Ok? Amén. Porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Aquí el Señor nos advierte y advierte al individuo a no seguir los caminos de aquellos que se inclinan hacia el mal, la violencia y la injusticia. A ver, vamos a 2 Corintios 6, 14, 18. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14 hasta el 18. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. La victoria. Amén, amén, amén. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 hasta el 18. Amén. Amén. Amén, amén. Dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? A ver, alguien que me diga qué comunión hay en eso. No hay ninguna, o sea, la luz, hermanos,
La luz es la luz. Y la luz nos ilumina. Y puedes andar caminando en la luz tranquilamente sin esperar caer ni tropezar. Pero ¿cómo caminas totalmente a tinieblas, oscuro? En cualquier momento vas a caer a un pozo. En cualquier momento vas a tropezar con una piedra. Entonces no tiene nada de común la luz con las tinieblas, hermanos. Tenemos que apartarnos de las tinieblas e ir a la luz. Amén. Y la luz sabemos bien quién es. Es Cristo. ¿Y quiénes son las tinieblas? El diablo. Las cosas del diablo. Por eso dice, y nos dice el apóstol Pablo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Nosotros somos justos. Nosotros hasta en los errores, como yo les dije, acepté mi error y le pedí perdón a Dios, porque no es que Dios me haya castigado, es que yo hice caso a la voz del diablo y me subí por ahí. Entonces, no es que Dios me castigara, no, Dios es justo, pero yo rompí el cerco, yo rompí la línea y en vez de irme en esa línea donde está Dios, me fui a la línea del diablo. Amén. Entonces hay que tener cuidado, hermanos. El 15 dice, ¿y qué? Un vaso de agua, por favor, mi amor. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, ¿qué caso tiene que tú te juntes con un incrédulo si él te va a desanimar, él te va a dar malos consejos, él te va a decir, no vayas a la iglesia, apártate, que vas a perder el tiempo? No, ni caso, mira, vente, vamos a disfrutar la vida, vamos a parrandear, vamos a pistear, vamos con unas morras, en fin, son muchas cosas lo que el incrédulo te va a llevar. Por eso tenemos que aprender a apartarnos del incrédulo para que no nos aparte de la verdad, y la verdad es Dios. Amén. Así es que, ¿qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No tienes por qué juntarte con el incrédulo, hermano, como para hacer una vida. Como te digo, hazte pues amigo de él en el sentido de que viene, te compra, anda en la vida, hay que apoyar también, hay que apoyar a los incrédulos, hay que estar también con ellos en esas cosas, que un temblor o cosas así, hay que estar y vamos a estar juntos porque no podemos hacer otra cosa, porque estamos ahí, pero no como para que amases una amistad preciosa y hagas amistad con esa gente, porque te van a desviar del camino de Dios. El 16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los qué? Los ídolos. A ver, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios, que es esto, y los ídolos? Ninguno, no hay nada. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Esto es lo que no entienden los católicos y se aferran porque no tienen en ellos el Espíritu Santo. Amén. Pero realmente nosotros los cristianos, nosotros los creyentes, nosotros los que obedecemos a Dios, somos el templo de Dios. Amén. Porque a ver, cuando Dios venga por su iglesia, ¿se va a ir acaso estas paredes? No. ¿Se van a ir las paredes de la iglesia de la villa, la católica? No, ni la más ungida. Nos vamos a ir nosotros, entiendan, hermanos. Arrepiéntanse, cambien, escuchen, conozcan la verdad. Porque por eso dice aquí, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Nosotros, se refiere a nosotros. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Y cómo es que habita entre nosotros? Porque dice la palabra de Dios, donde 2, 3 o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Dios anda a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Por qué ídolos? O sea, ¿por qué tienes un templo y por qué tienes que tener ídolos para adorarlos? No los debemos adorar, no debemos tener ídolos, tenemos que tener la palabra de Dios como aquí está. Sí, amén. La palabra de Dios, pero no ídolos
que tú te persines, que ni la persinada siquiera existe en la Biblia, que tú te inclines y te postres ante ellos cuando a Dios le está robando popularidad y amor. Amén. Amén. Por eso dice el Señor, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo aunque les duela. Dios es nuestro Señor. Amén. Él habita entre nosotros y nosotros somos su pueblo elegido. Aleluya. El 17 dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Amén. Salid de cualquier iglesia que no se lleve y se predique de Jesús. Salid de cualquier iglesia que adoren ídolos e imágenes de fundición, porque eso no le agrada a Dios. Sal de ahí. Y dice el 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Claro que Dios es nuestro Padre. Claro que nosotros somos sus hijos e hijas del Señor. Amén. Amén. Incrédulos se refiere a aquellos hermanos que no comparten la fe cristiana, es decir, aquellos que no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero gloria a Dios porque aquí ya todos recibimos a Jesús. Aleluya. Aleluya. Siéntete dichosa, dichoso. La frase, hermanos, no implica una prohibición total de cualquier contacto con los no creyentes, con los que no creen en Jesús, sino que se refiere a evitar relaciones cercanas, es decir, hacer amistades fuertes, que puedan influir negativamente en la vida espiritual del creyente. Amén. Amén. La idea es que la fe cristiana y las creencias y prácticas de los incrédulos son fundamentalmente diferentes. Por lo tanto, no pueden mezclarse en una relación de unidad. O sea, ¿cómo te vas a llevar bien con un incrédulo? Si su palabra de ellos, si su pensar de ellos, si su amor de ellos es a un ídolo y tú ya nada tienes que ver con los ídolos, ¿cómo vas a llevarte bien? ¿Cómo van a poder hablar bien de religión o de palabra? No pueden, porque ellos están hablando de otra cosa y nosotros estamos hablando de la verdad que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Así es que la fe cristiana y las creencias prácticas de los incrédulos son fundamentalmente diferentes. Y unirse en yugo desigual puede llevar, hermanos, a comprometer la fe, a la tentación de participar en prácticas contrarias a la voluntad de Dios y a la pérdida de la alegría y la paz que provienen de una relación íntima con Jesús. Leamos Santiago 1:19. Les doy tiempo a que busquen capítulo 1 de Santiago, versículo 19, 23. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en el 19. ¿En cuál estamos? En el 19 de Santiago, aleluya. Amén. Y dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Y cómo dice el 20, iglesia? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hay que recibir la palabra con humildad. Hay que recibir la palabra de Dios con amor. Hay que recibir la palabra con gozo, hermanos, con alegría, llenándonos de bendiciones. ¿Por qué? Porque de no ser así, estamos desechando al dador de vida, hermanos. Amén. Y de esa manera no podríamos ser salvos. El 22 dice, pero sed hacedores de la palabra, pero no hacedor de ella. No, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿De qué sirve oír la palabra, hermano, y no la practico?
Sí pasa a veces que se nos olvida, que vamos tan distraídos en esta vida, ¿verdad? Que vamos caminando en esta vida y se nos puede olvidar que de repente guardes tu paz y de repente te puedes molestar. Pero hermanos, tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios, ser más prácticos, ser más honestos, ser más tranquilos, ir cambiando. A mí es lo que me ha costado, ir cambiando, ser más pacificador, ser más tranquilo, hermanos, de la palabra de Dios. Pero tenemos que ser practicantes de la palabra de Dios, es decir, hacedores. El 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Cómo le hace? El hombre ve en el espejo su rostro y tal vez diga, qué guapo estoy. Pero tal vez como una vez un cliente amigo viene y dice, no, en la mañana, amigo, que me fijo en el espejo y que me veo y que dije yo, qué feo estoy. Entonces, ok, te ves, te miras como eres, pero hermano, te vas y ya adelantito se te olvidó cómo es tu rostro. Y así es como a veces nosotros, hermanos y hermanos, hacemos de la palabra que vamos, salimos de la iglesia bien inflados, nos vamos gozosos, nos vamos bendecidos, pero llegas allá atrás, llegas a la otra cuadra y ya se te olvidó la palabra de Dios. Y ya pasa alguien que se te atravesó en el carro y hasta le recuerdas a su mamá. ¿Por qué? Porque eres oidor, pero no practicante, no hacedor de la palabra. Entonces, hermanos, tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Amén. Así esto se puede comparar al oyente que oye la palabra, pero que no la practica. Oye con alguien que mira en el espejo y luego se olvida, ¿verdad? Pues sí, porque ya no estoy ahí para estarme mirando. En primera de Juan 4:1-3 dice así. Búsquelo, hermano amado. Primera de Juan 4:1. Versículo 1, 2 y 3. Amén. 4, 1, 3. Amén. Dice la santa palabra de esta manera: amados, se refiere a la iglesia, no creáis a todo espíritu. Es decir, hermano y hermana, no creas todo lo que te dicen. Si la Biblia no respalda lo que te están diciendo, no lo creas, deséchalo. Sí, porque por eso dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Los diezmeros, como les digo, los diezmeros, los que tienen alcancías para echarle dinero. Y yo digo, esas iglesias católicas, tanto dinero que tienen para ayudar a tanto pobre que hay, y no lo hacen. Lo hacen en algunas comunidades, pero no lo hacen individual con alguien que vean que está pobre. Dice, en esto conocer el Espíritu de Dios, vamos en el 2, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ¿es de quién? De Dios. De Dios. Ese es el verdadero pastor, ese es el verdadero profeta. Y en el 3 dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está, ¿en dónde? En el mundo. En el mundo. No pienses que apenas va a venir. Ya está obrando, ya está trabajando. Entonces, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Porque Cristo, hermanos, vino en carne. Amén. Cristo viene siendo Dios mismo reencarnado en Jesús. Amén. Y nacido de la Virgen María. Cuando hablo de virgen, no piensen que estoy diciendo que es Dios o que es una imagen para adorar. No, me refiero que era virgen porque no había tocado varón. Ella misma lo dice. Dice, ¿cómo voy a tener un hijo si yo no he conocido varón?
Pero entonces ella dice, pero aquí está tu sierva, haz de ella lo que tú quieras. Y ahí en su vientre, hermanos, se reencarna Dios a través de Jesús, a través de su Hijo. Amén. Porque Jesús y Dios son uno mismo. Sí, Amén. amén. Juan nos advierte que no creamos a todo espíritu, sino que pongamos a prueba los espíritus para ver si son de Dios, si no, la voz del diablo. Es decir, si yo aquí te digo, póstrate ante una imagen que yo trajera, y tú dices, no, porque eso no lo dice la Biblia. Al contrario, Apocalipsis 21:8 dice que no adoremos ídolos. Entonces, ¿tú qué haces? No me puedo postrar y mejor me retiro. Amén. Así deberían de hacer todos los católicos, leer la Biblia, aprender y apartarse de esa iglesia que adoran ídolos e imágenes y que cobran hasta por dar un beso. Entonces, aquí nos advierte, esto implica que no todas las enseñanzas o manifestaciones espirituales son verdaderas ni son de Dios, y que hay espíritus engañosos que buscan desviar a los creyentes, porque es la voz del diablo, porque son asalariados, porque a ellos no les importa que tu alma se pierda en el infierno. Ellos por eso no te hablan la verdad, porque no les importa. Ay, tú con que vengas, muchos hermanos, gente, muchas personas solo quieren que les hables de amor, solo quieren que les hables bonito, solo quieren que les hables de prosperidad, solo quieren que les llenes el oído de cosas bonitas. ¿Y cómo vas a ser próspero? ¿Y cómo vas a ser bendecido? ¿Y cómo te va a bendecir Dios si sigues practicando la maldad? Si sigues adulterando, fornicando, mintiendo, robando, matando. ¿Cómo quieres tú ser bendecido si Dios mismo nos dice, apartaos y dejaos lo malo y ven a mi presencia? Entonces, ¿cómo vamos a ser bendecidos si no vamos a ser perfectos, hermanos? Pero sí vamos a alejarnos de las cosas cochinas, sí vamos a alejarnos de dejar de revolcarnos en el lodo, hermanos. Amén. Amén. Para que de esa manera realmente nuestro sistema, nuestro entorno empiece a ser bendecido, empiece a cambiar, para que realmente del Señor vengan tiempos de refrigerio a nuestras vidas. A lo mejor todavía lo estás haciendo en alguna cochinada, pero hoy Dios te dice, hijo, hija, empieza a cambiar. A partir de hoy tú puedes ser diferente. A partir de hoy puedes empezar a dejar el pecado. Ok, venía atrás, lo hacía así, pero porque no conocía esto, porque no conocía de Dios, pero hoy ya Dios me habló a través del pastor o a través del siervo, como tú me quieras decir, a mí no me incomoda. Pero el punto es que te alejes del pecado y empieces a caminar como a Dios le agrada. Amén. 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 En el versículo 2, Juan dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios. Esa no es la voz del diablo. Amén. Amén. La encarnación de Cristo, es decir, que Jesús es Dios mismo hecho hombre, es un elemento fundamental de la fe cristiana. Amén. Si una persona o un espíritu niega esta verdad, no es de Dios, sino que está influenciado por el espíritu del anticristo, y esa sí es la voz del diablo. Y no vamos tan lejos. Los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios mismo. Ellos no creen eso. Ellos creen que Jesús solamente es un profeta, una persona más, un profeta más. Y no es cierto. Les digo, Jesús es Dios mismo. ¿Y cómo, pastor? Bueno, vamos a decir, este vaso tiene agua. Este vaso es de vidrio. Este vaso tiene imagen y letras. Amén. Amén. Tiene letras de felicitaciones. Este vaso, hermanos, no son 3 vasos, es un solo vaso. Y en este vaso está el agua, el vidrio y la letra. Asimismo, Dios mismo. O sea, los pongo más claro, como siempre les he dicho. Es un huevo. En el huevo está el cascarón, la yema y la clara. Pero no son 3 huevos, es un solo huevo. Asimismo, hermanos,
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Amén. para que lo entendamos mejor. Entonces, les aclaro, Dios no fue un profeta, Dios lo fue todo, porque es Dios mismo, hermanos. Amén. 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 Dios cuando vino a la tierra era Dios mismo. Y Juan explica que el espíritu que niega la encarnación de Cristo es el espíritu del anticristo, el cual ya está presente en el mundo y es la voz del diablo. ¿Qué indica esto, hermanos? Que hay una batalla espiritual en curso y que los creyentes deben estar atentos para discernir entre la verdad y el error. Es decir, entre oír la voz de Dios o entre oír la voz del diablo. Así es que tú decides, hermana, hermano, oyente, qué voz oír. Pero yo te recomiendo que no escuches la voz del diablo. Yo te recomiendo que escuches la voz de Dios y serás bendecido tú y tu casa. Así es que, hermano, si tú sabes realmente discernir entre el bien y el mal, ¿y cómo le hago para hacer eso? Lee la Biblia, hermano. Hazte, por favor, el hábito de leer diariamente una cita bíblica. Diario lea que sea una cita bíblica. No puede un cristiano estar sin su arma, y el arma es la palabra de Dios. Amén. Por eso nosotros tenemos que estar siempre protegidos y cubiertos con nuestra arma, que es la Biblia. Y si tú lees un versículo de la Biblia diario, siempre vas a estar empapado con Dios y no te va a ganar el mundo. Pero si tú dejas de leer, es como un globo que está bien inflado, pero no dejas de echarle aire, el globo se va desinflando, desinflando y ya, y se va. Anda con gas allá arriba y anda bien infladito, bien bonito, pero nada más se le acaba el gas y va para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, hasta que cae. A veces así caemos nosotros, hermanos. A veces dejamos de tener ese interés por Dios de venir a congregarnos. ¿Por qué? Porque le estamos llevando la voz, oyendo la voz del diablo y estamos haciendo caso a la voz del diablo en lugar de hacer caso a la voz de Dios, hermanos. Así es que yo quiero decirte que si tú le haces caso y obedeces la voz de Dios, vas a ser bien grandemente bendecido en todas las áreas de tu vida. Pero Dios quiere que seas obediente. Dios quiere que prediques, que practiques la verdad, que enseñes tu luz, que no la ocultes, que no te avergüences del evangelio, hermano. Escucha al Señor tu Dios y serás grandemente bendecido. Amén. Amén. Entonces, pues, hermanos, con esto terminamos. Yo deseo que Dios te bendiga, que Dios te prospere y que salgas adelante, pero siempre de la mano de Dios. ¿Ya fue? Siempre de la mano de Dios. Y cuando vamos con la mano de Dios agarrados, nada malo nos va a pasar. Aún en una circunstancia adversa, si tú vas tomado de la mano de Dios, todo va a ser para bien, a pesar de la mala cosa que te pasó. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.